¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy nos pregunta nuestro amigo José cómo puede automatizar que de estas diferentes hojas que tenemos aquí se lleve los registros de la columna que tengan NA en el campo de Verif. Todas las hojas tienen un campo de Verif y todas las que tengan NA se tienen que ir a la hoja que está por acá, a base. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer algunas cosas. Primero tenemos que determinar el número de renglones que tiene cada una de las hojas porque son diferentes renglones. Y por otro lado, si nos fijamos, también tiene diferentes columnas. Entonces también tenemos que abarcar ese tipo de cuestiones porque esta base termina en I y esta base termina en E y sucesivamente así terminan en diferentes columnas. Y los pasos que vamos a hacer es, necesitamos determinar el número de renglones para cada hoja. Cada una de estas hojas necesitamos saber hasta dónde llega para poderle decir a Excel hasta dónde llega la base de datos, porque esas bases van a ir cambiando cada mes que tenga que ejecutar este archivo. Después tenemos que determinar el número de renglones de los registros que coincidan. Los registros que coincidan los voy a mandar a una hoja que se llama control. Aquí van a caer los registros que vayan coincidiendo, es decir, que tengan todos NA. Esta va a ser mi área de criterios y esta va a ser mi área de extracción. Y también tenemos que determinar el número final de la base de datos, es decir, cuando yo pase los datos que coincidan de esta hoja, van a caer aquí. Y después debemos determinar el número final ya con esos registros incluidos para poder agregar los de la siguiente hoja y los de la siguiente hoja y los de la siguiente hoja. ¿Ok? Vamos a ir extrayendo la información a la hoja de control y después de llevarla a la base de datos. Una cosa más, los datos que nos piden son ISBN, título autor, área y subárea. Y si revisamos la base, tenemos ISBN título, después tenemos algunas columnas extras y después dice área y subárea. También tenemos que considerar eso cuando nos lo llevemos a esta hoja. Entonces, para automatizarlo, vámonos al editor de Visual Basic. Vamos a insertar perdón, voy a cerrar esto y le voy a decir guardar como habilitado para macros. Eso es importante. De una vez guardar y ahora sí vamos a generar nuestra macro. Alt F11 y vamos a insertar un módulo. Ok. Y vamos a llamarle no sé, completa base. Completa base. Vamos a definir nuestras variables. Vamos a empezar por definir una hoja, una variable hoja que va a ser de tipo worksheet. Esto nos va a permitir irnos cambiando entre cada una de las hojas. Después vamos a definir las variables que nos permitan jalar el número del renglón de las hojas. Por ejemplo, ult ren datos as integer. Esta variable nos va a permitir saber el número de renglones que tiene esta hoja, después con esa misma variable el número de renglones que tenga esta hoja y así sucesivamente. Vamos a definir también ulrend base esta as integer. Esta variable nos va a permitir determinar el último renglón de nuestra base. Y necesitamos una última variable que nos permite determinar hasta dónde llega la información que acabamos de extraer. Entonces, a esa información le vamos a llamar ulren, vamos a ponerle final. Todas as integer. Después, necesitamos, para poder copiar la información que va de control a base, determinar primero hasta dónde llega esta información, seleccionar esta área y copiarla al ISBN y el título. Después tenemos que regresar por esta información, copiarla y llevarla a esta columna. Entonces necesitamos definir dos áreas para armar los rangos. Y esas áreas les voy a poner, por ejemplo, dim rango a string. Esto es para almacenar el rango que vamos a ir armando. Después rango le voy a poner ISBN título, que va a ser de los títulos, y después rango área sub. Y estos van a ser as
string. Ok, aquí me faltó la definición de este string, porque si no queda definido como variable y no queremos eso. Ok, ya que tenemos estas definiciones, vamos a empezar a barrer las hojas. Esto lo vamos a hacer con un for each. Each hoja, que es la que definimos como worksheet, in worksheets. Each era mejor así, in worksheets. For each hoja. Next, hoja. Y aquí lo único que vamos a determinar es que se cambia la hoja y recoja el último renglón, ya que tenga el último renglón dependiendo de la hoja que arme el rango. Entonces, le vamos a decir con un select case, select case hoja.name. Vamos a cerrar el select and select. ¿Sí? Case, por ejemplo, la hoja que se llama quaterni. Quaterni. Ajá. El rango va a quedar de la siguiente manera. Rango va a ser igual a A1 hasta E y ult ren datos. Aquí la pregunta es, ¿qué trae ulrendatos? Oh, ok, perdón. Esto es así y quitamos esto. La idea es que me cambie esta hoja y me diga el último renglón. Pero tenemos que estar en esta hoja para que haga esto. Entonces, dentro del select case, antes del select case le tengo que decir que se cambie a la hoja sheets, hoja.name, cierro paréntesis, select. Ok, ya se cambió la hoja. Ahora, que tome el último renglón. Ult ren datos es igual a application.worksheetFunction.count y le vamos a decir que lo cuente del rango desde la A toda la columna. A, cerramos. Ok, entonces lo que va a hacer es, se cambia a esta hoja que es la primera que va a ir barriendo y va a determinar el último renglón. Ok, en este caso me va a valer 59 y si es quaterni, tiene que tomarlo de A1 hasta E porque esta llega a E. Y yo ya revisando todas las hojas, sé que la hoja de más vendidos llega también hasta la E y también la hoja de novedades, ¿dónde está novedades? Aquí, llega hasta la E. Entonces podemos aprovechar este case para decirle también si es quaterni o si es más vendidos o si es novedades, pasa a tener el mismo rango, ¿ok? Ese es el primer caso. El segundo caso, también revisando ya las hojas, el segundo caso podemos poner ofertar, vámonos en orden, macro y ofertar tienen el mismo rango, es decir, si me voy a macro sé que va a llegar hasta la I. Y si reviso en ofertar, también llega hasta la I el campo. Entonces voy a copiar esto de una vez y lo único que le voy a decir es control V, en vez de la E vas a llegar hasta la I. Después tenemos el caso para las hojas de ranqueo y revisar.
Ok, en este caso, ranqueo y revisar van a llegar hasta la M. Control C, Control V, entonces le voy a decir que el rango se va a armar hasta la M. Si yo reviso ranqueo, checo, verifica hasta la M. Ok, perfecto, igual que revisar. Y por último, que sea el caso top. El caso top es un caso que nada más tiene una opción, entonces le voy a decir que pegue y el caso top va a llegar hasta la F. Ok, en select. Pero no quiero que revise la hoja notas y tampoco quiero que revise la hoja de base y tampoco quiero que revise la hoja de control. Entonces tenemos que omitir de esta revisión estas tres hojas, notas, base y control. Entonces vamos a decirle que no las toque esas hojas. Déjenme cerrar este cuadro para que podamos ver mejor. Entonces aquí donde está revisando las hojas le vamos a decir if hojas, hoja punto nombre diferente de notas y hoja punto nombre diferente de base y hojas punto nombre diferente de control. Entonces haz todo esto. Voy a empujar todo esto para acá en select y le voy a decir end if. Ahora sí, con esto voy a evitar que lea esta hoja, haga todas estas y que no lea esta y que no lea esta. Ok, una vez que determinamos el rango, lo que tenemos que decirle es que haga la extracción. Entonces, vamos a decirle rango va a ser igual a range, porque aquí vamos a aplicar el filtro rango va a ser igual, no igual, punto advance filter xlcopy, ¿sí? Y mi rango, que yo ya lo llamé base cri. Ahorita les enseño qué es base cri. Si yo selecciono de aquí base cri, es estos dos, ¿ok? Esos son los criterios, coma, y los va a dejar en range base ext. Que base ext también ya lo definí como esta área. Entonces aquí va a dejar los datos, ¿ok? Ya que tenemos esto definido, ya cuando extrajo la información, hay que decirle, fin, que se cambie a la hoja control para que copie la información. Pero ¿qué información se va a llevar? Necesitamos también determinar el último renglón de esta información que ha coincidido con el NA. Necesitamos el último renglón para podernos llevar a la hoja de base. Entonces en control vamos a decirle que calcule. Copiamos este, recuerden, reciclen, es mucho más rápido y no escriben tanto. Ok, ya estamos en la hoja de control, recuerden. Entonces va a ser aquí un red final